en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Esta es la furia, furia española, calla flamenco con los rivales. Esta es la furia por Almodóvar, por caminos y por perales. Esta es la furia ibérica, furia, sus adversarios la corta danzan. Esta es la furia de Julio Iglesias, de Don Quijote y de Sancho Panza. Furia por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia por Gaby, Bobón y Vicky, por Don Jesús Gil, por el poema del mío sí. ¡Olé! Esta es la furia, furia de España, que te arrebata con su alegría, que te calienta con carne maura y a quien entregas a locomía. Esta es la furia hispana, que hace sonar sus castañuelas, a las mujeres ponen cachondas y Manolarias y Antonio Banderas. Furia por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia por las minas de Sacristán, por lo bien que canta Serrat, por Felipillo y por Aznar. ¡Olé! Por las canciones de Rafael, por la sonrisa de Ana Belén. ¡Olé! Furia por las minas del Sacristán, por lo bien que canta Serrat, por Felipillo y por Aznar. ¡Olé! Furia y olé. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos a Furia Española, 30 años juntos, a través de la radio, estamos en AM 1220 Ecomedios, multiplataforma digital, también en YouTube, en Furia Española TV, con Gerardo Subirana en la operación técnica, con Javier Martínez en la edición y con Ariel Bebacua, mi coequiper, a quien voy a saludar. Tenemos una noche cargada de información y como siempre, Ariel, nuestra opinión valedera en un fin de año con mucho ruido en el Deportivo Español, más allá de que en lo futbolístico no se logró el objetivo anhelado del ascenso a la B Metropolitana. Hoy hablamos con Néstor Fernández, el técnico del primer equipo españolista. ¿Cómo te va, Ariel? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo anda Españolista? La plantilla del Rojo ya se encuentra de vacaciones. Van a volver al trabajo el lunes 12 de enero por la mañana en la Ciudad Deportiva del Rojo. Hablando de lunes, el próximo, el sorteo del torneo de la primera C, el sorteo del Fixture, temporada 2026 a las 15 horas en la AFA. Además, hoy en España se dio el primer partido del comienzo liguero con el empate en Mestalla entre el Valencia y el Mallorca, y en segunda división la gran victoria del Eibar. Hubo Copa del Rey entre semana, victorias significativas del Racing de Santander, que además es el puntero de la División de Plata. El Deportivo La Coruña también pasó de ronda. El Albacete eliminó por penales al Celta de Vigo. El Burgos dio la nota en el plantío, ¿sí? Pudo derrotar al Getafe. Y la Cultural Leonesa, los equipos más pequeños que eliminó al Levante, será tema también esta noche en Furia Española. Como título, se desmantela el plantel de Español. Ya vamos a hablar con el técnico. Hay un éxodo, en realidad la mayoría era sabido que se iban a terminar yendo de Español, un ciclo súper cumplido. Y en cuanto a lo institucional, y ya vamos a abordarlo enseguida, la comisión directiva que se reunió esta semana fijó fecha de elecciones para el 8 de marzo del año que viene. Instituto Gallego Hispano Argentino Santiago Apóstol, centro de convenio con el Ministerio de Educación de España, doble titulación argentina y española que facilita el acceso a universidades europeas y amplía el futuro de sus alumnos en el campo profesional a escala global. Abierta la inscripción, niveles inicial, primario y secundario. Paso 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4954-6637. Compañía Asturiana S.R.L. elabora y distribuye productos de primera calidad en café y té 3. Atención esmerada a la gastronomía.
50 años de calidad compartidos con vos. Teléfono 4-712-4000. www.cafetresasturiana.com.ar. Bueno, empezamos hoy por el plano político institucional de interés para los socios, si te parece, Ariel, Dale. del Deportivo Español. Lo decíamos en el prólogo de nuestra audición, altamente escuchada, ¿no?, por la afición españolista y por el socio del Deportivo en estas fechas festivas. Se avecina Navidad y nosotros, ya lo hemos comentado, seguimos todo el año, cada viernes aquí, el compromiso intacto, como nexo, como vehículo, como siempre, con la gente del Deportivo Español y de la hispanidad, además de los seguidores del fútbol de España. El miércoles se llevó a cabo una reunión de comisión directiva donde se estipuló, se fijó fecha, todavía no se publicó oficialmente en la página del club ni en las redes sociales, la fecha de elecciones para el 8 de marzo del próximo año, contemplando que habrá que publicar edictos, ¿sí? La fecha de cierre de listas, la entrega de padrones siempre se estipula 2 meses antes, con lo cual sería para el 8 de enero la entrega de padrones. Pero claro, habrá que ver también la postura de la oposición que lidera en esta ocasión María Sol Méndez, legisladora que impulsó, creadora, que logró el objetivo de la ley por los 20 años de las tierras que usa actualmente el Deportivo Español. Decíamos lo del 8 de marzo, habrá que también convalidar la designación de, siempre en el calendario electoral, ¿no?, del comité o la comisión electoral. Se había hablado en su momento de buscar nuevamente los nombres que se habían postulado y habían hecho un trabajo titánico con muy buenas intenciones de juntar las partes, que no se terminó logrando lamentablemente. Era lo que todos queríamos, pregonar con la unidad, tratar de sin condicionamientos armar algo homogéneo. No se pudo llegar a un acuerdo, lamentablemente, porque no sobran recursos humanos, pero bueno, tampoco se puede forzar una realidad cuando hay 2 posturas ya de manifiesto. Se intentó por parte de la comisión electoral con Daniel Iglesias, Luis Tarrío Gómez, Rodrigo Manzano y Joaquín Leirado, y alguien me decía que la idea es volver a postularlos, ¿no? Hay que ver si aceptan. Y también está la espera por la resolución de la Inspección General de Justicia. No nos olvidemos que en su momento se llevó la documentación, primero para ratificar la asamblea que dispuso la reforma del estatuto, que ya se había hecho hace un tiempo atrás y que se cristalizó en la asamblea del 30 de noviembre, y se esperaba que desde la IGJ se fije la fecha, mejor dicho, de las elecciones. Por eso decimos, el club ya manifestó la idea de convocar elecciones. Por supuesto que habrá que publicar edictos y hacerlo todo legalizado como corresponde, pero también está de manifiesto la espera de la IGJ que resuelva si es esa fecha o es antes. Veremos finalmente qué es lo que sucede. Lo que sí está clarito es que es inminente que habrá elecciones en el Deportivo Español, ¿sí? A ver, en cuanto al oficialismo, vamos a hablar de oficialismo y oposición, Ariel, si te parece, como para ir entrando en clima. El candidato, en principio, de lo que se hablaba del oficialismo, contemplando que Diego Elías, el actual presidente, no puede presentarse porque le permite solamente 2 periodos, o mejor dicho, 2 periodos consecutivos, y sí podría ser vocal, pero no los cargos importantes. Por eso se había hablado de Emanuel Gijón como candidato por el oficialismo. De todas formas, todavía hay hermetismo, no se sabe bien qué es lo que va a suceder. Tengamos en cuenta que hay una deuda importante que tendrá que asumir la comisión directiva, que de hecho el mandato terminó ahora esta semana, el miércoles casualmente, terminó, y entiendo que también se habrá pedido desde la comisión directiva una prórroga para continuar en funciones y poder llamar a elecciones como se ha hecho en
en esta semana, que después habrá que seguramente hacerlo oficial, ¿no? Y convalidarlo, y la GJ, que ya intervino, deberá darle legalidad a esta iniciativa. Decíamos, hay una deuda con la plantilla, hay que tener en cuenta que vendrían inhibiciones si no se pagan esas deudas, y además el armado del plantel, ¿sí? El técnico tiene un contrato firmado, ¿sí? Y la idea es conservar una base, ya vamos a hablar de lo futbolístico, pero para conservar esa base hay que negociar los contratos, las renovaciones, y eso implica una erogación económica, y la comisión directiva lo tiene clarísimo, que eso tiene que ponerse en manifiesto de manera inmediata para poder, armar ya rápidamente el plantel, contemplando que no hubo unidad y que no hubo en ese sentido consenso. Y alguien tiene que tomar decisiones de manera inmediata para que el plantel, al menos por el pedido del técnico, pueda tener la base de los jugadores que se pretenden quedar por parte del cuerpo técnico y de la comisión de fútbol profesional. Decíamos, un dato más, porque volviendo al tema de elecciones, después hay que ver si hay en la presentación de listas objeciones, si hay impugnaciones, eso también hay que esperar, ¿no? Cuando sea el momento de las presentaciones, en caso que esto suceda, ¿sí? Porque yo decía lo de lo económico, que no es un dato menor. Lo económico también lo tiene apremiado a la actual comisión directiva, porque saben que para poder presentar lista tendrán que hacerse cargo de toda la deuda que se arrastra para poder continuar adelante hasta la fecha de las elecciones. Si no, bueno, directamente la oposición tendría que hacerse cargo, en caso de que no haya elecciones, y bueno, tomar el timón y hacer las erogaciones correspondientes para poner primera a la gestión. Bueno, estas son realmente hipótesis, ¿no, Ariel? Porque uno no sabe lo que va a suceder. Si bien hay especulaciones y trascendidos, nosotros somos prudentes y estamos diciendo lo que más o menos vamos palpando y vamos informándonos, y yo creo que en un corto plazo se va a saber finalmente la fecha de elecciones, si realmente habrá elecciones, cuáles son las posturas. Yo tengo algo más para decirte, Ariel, si te parece, a vos y a la audiencia, porque ya hablé del oficialismo, de la oposición, uno va averiguando. Obviamente Sol Méndez es la candidata, ya lo ha manifestado como principal foco de lo que ha intentado en el cambio que se quiere lograr desde la oposición. De hecho, Sol Méndez pudo, después de un trabajo importante durante este tiempo, de manera unánime en la legislatura, lograr la ley de los 20 años por las tierras del Deportivo Español. Podemos tirar algunos nombres posibles de la lista que acompañaría a Sol Méndez. Es simplemente potenciarlo, ¿no? De la mesa directiva se habló de Antonio Vial Cerreda y de Gabriel Fernández como vicepresidentes, de Enrique Marcos, de Sebastián de Alba, ¿sí? de Carlos Villares, de Omar González en esa mesa directiva, ¿sí? Después se habló también de Daniel Prieto como presidente de fútbol profesional. Los nombres, vamos a decir, más cercanos, y de Joan Negreira, me olvidaba, como secretario. Estos son los nombres que uno pudo averiguar, Ariel. Después hay que ver, simplemente hay que potenciarlo en caso de que se presenten listas. Y hay que ver también la fecha, si esto se termina de consolidar, de vencimiento, la fecha tope para presentar listas tanto del oficialismo como de la oposición. Le vamos contando, Marcos, a la gente viernes a viernes todo el mapa político del Deportivo Español, cómo está distribuido. Hablando de la ley, tengo entendido que esta semana se publicó en el boletín oficial con el número 6868, la ley de los 20 años de las tierras del Deportivo Español, que sin ningún tipo de dudas es un punto de inflexión y algo muy, pero muy esperado, que le permite al Deportivo Español expandirse, proyectarse, tener legalidad, institucionalidad, y esto es algo que hay que destacarlo, ¿no? Se logró en un año que en lo deportivo no se pudo conquistar, el ascenso a la B Metropolitana, al menos
este aliciente del tema tierras y esta postura de Español. No nos olvidemos que hasta no hace mucho la policía quería seguir empujando para ganar más terreno y que Español se restrinja en ese sentido. Se hablaba del buffet, ¿te acordás, Ariel? De la glorieta, hasta una parte de la cancha de baby fútbol. Hubo reuniones, después habían quedado stand-by con el tema de las elecciones y con esto Español, bueno, se plantó y pudo sacar adelante la ley, que contó también con el apoyo del embajador de España, Joaquín de Aristegui Laborde. La Peña 30 de junio, activa en el Deportivo Español, que ha trabajado muchísimo durante este tiempo, emitió un comunicado también, no digo exigiendo, pidiendo clemencia, que de alguna forma se pueda rápidamente o reordenar un poco los plazos, en otras palabras, ¿no? Pero pidiendo que la institucionalidad está primero y que puedan buscar consensos y que el club necesita rápidas decisiones, en un punto en el comunicado de la 30 de junio. Y con respecto a lo que decíamos del mandato que finalizaba ahora, alguien también deslizó la posibilidad de que la Comisión de Honor tendría que asumir. Yo creo que si uno va a hilar muy fino técnicamente, y bueno, hay un montón de cosas que deberían modificarse, creo que es un tema que habrá que resolver internamente y de alguna forma que se pueda consolidar el llamamiento a elecciones lo antes posible y que, bueno, en caso que haya una contienda electoral, que cada uno pueda manifestar su proyecto y después el socio tendrá la decisión. Maintec Ingeniería, más de 40 años fabricando productos de calidad. Conozca nuestra variedad en válvulas, conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.maintec.com.ar 4919-9976. Con Maintec, más empresas y hogares en mejores condiciones. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda... Bueno, Turquito, empezó la liga y el empate en Mestalla. Puntapié inicial de la jornada número 17 en la Ciudad de las Artes. El Valencia en Mestalla igualó 1-1 con el Mallorca. Hugo Duró para el equipo local, para el equipo balear convirtió Costa. 16º está el Valencia, 16 puntos, está realizando una mala campaña el conjunto Che. Recordemos que este fin de semana se juega y después hay un parate por las fiestas navideñas. Y en este fin de semana se está jugando la Copa de África, por eso hay varios jugadores que no están en sus respectivos equipos en la liga, porque están jugando dicha competencia. Mañana sábado, el Oviedo recibe al Celta en el Tartieri, vuelve Santi Cazorla en el equipo azul. David Carmo es baja porque juega con la selección de Angola. En el Celta es baja Borja Iglesias porque está lesionado. Recordemos que el equipo asturiano tiene a Almada como nuevo míster. Es el tercero en la temporada. Lo Mónaco de Independiente fue ofrecido al Oviedo. En realidad, un representante lo quiso llevar al Oviedo y el jugador de Independiente no quiso. Se quiere quedar Independiente. Levante va a recibir a la Real Sociedad. Hay bajas en el equipo de Levante. Eyón es baja porque está con la selección de Camerún. Va a ser titular Matías Moreno, el argentino, en el equipo de la ciudad de Valencia. La Real Sociedad, Aramburu, está sancionado y el equipo vasco espera nuevo míster. Osasuna recibe al Deportivo Alavés en el equipo visitante. Lucas Boyé y Otto son duda. Tenaglia va de arranque. Real Madrid va a recibir al Sevilla en el Bernabéu después de 2 caídas seguidas del conjunto merengue frente al City y frente al Celta. Sancionados Carreras y Hendrich. Brahim Díaz está jugando con la selección de Marruecos. En el Sevilla, Pilicueta y Vargas están de baja en el equipo del Pelado Almeida. El domingo, Girona va a jugar con el Atlético de Madrid. Ounami del Marruecos está con su selección. Gazzaniga será titular en el equipo catalán. Lenglet 2 meses out en el equipo del Cholo. Villarreal Barcelona se llevan las miradas del domingo. Dani Olmo y Araujo bajas en el equipo Baulgrana. Pape Güelle y Acomá en la Copa Africana
Foyt baja en el conjunto de Marcelino García Toral. Elche va a recibir el Rayo Vallecano. De Frutos está lesionado en el conjunto visitante. Betis recibe a Getafe en la Cartuja. Amrabat, Abde y Bacambú son baja en el equipo del ingeniero Pellegrini por jugar la Copa África. Lo Celso es titular en el equipo del ingeniero. En el Getafe vuelve Mila, que va a ser titular. El lunes cierran Athletic de Bilbao, Español de Barcelona de gran campaña. Por la Conference League, en la semana, el equipo de Vallecas, el Rayo Vallecano, le ganó 3-0 al equipo kosovaro de Ditra Gilan. Clasificó el equipo rayista a los octavos de final en forma directa. Los goles, Lejeune, Gumbau y Espino para el equipo de Bataglia. No dejes de probar el jamón crudo de Los Calvos, el 42, con frigorífico Los Calvos 1,70. La Secretaría General de Emigración de la Junta de Galicia, a través de la delegación en Buenos Aires, abre sus puertas para cubrir las necesidades de la comunidad gallega. Bartolomé Mitre 2550, 4952-9400, www.galiciaabarta.com. Segusur Matafuegos, ventas y recargas, 4912-4196, www.segusur.com.ar. Cervecería López, desde 1943, tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos. Avenida Álvarez Tomás 2136, Villa Ortúzar. Librería, papelería artística Tesis, autoservicio asistido integral, Scalabrini Ortiz 1828, Capital Federal, 4831-9323, Tesis, socios de italiano, 30% de recargo. Santagal, artículos sanitarios, distribuidor oficial de FB, Avenida Independencia 2218, Capital, 4942-9869. Adinov, cartelería digital, innovación tecnológica al servicio de la publicidad y la comunicación. www.adinov.com.ar. ¿Estás pensando en potenciar tu bienestar? ¿Estás pensando en Sport Club? Accede a más de 600 sedes en todo el país con espacios de entrenamiento al aire libre y descuentos exclusivos en más de 7.500 comercios. Socios de Español, importantes beneficios. Sport Club, cada vez más cerca tuyo. Grupo 55 de Manuel Gijón, empresa de servicios para la construcción y logística, Arana 1020 Luis Guillón. Tienda de café, deliciosa pastelería y el mejor café molido a la vista. Avenida del Libertador, esquina Juramento, Belgrano. Pizzería Génova, frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera. Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús. La Cátedra Restaurante, cocina variada, desayunos empresariales. Cerviño 4699 Palermo. J. Braña Propiedades, un negocio para cada día del año. Murguiondo 4000 Lugano. Escribanía 4902-9646. Parrilla al Carbón y Restaurante El Establo. La mejor carne argentina. Paraguay 489 Capital. 4311-1639. Ahora presenta Panadería Vidal. Catering, servicio de lunch. Avenida Castañares 4886 Capital. 116992-1001. Bueno, vamos con el polideportivo, con las divisiones juveniles. Ha finalizado la participación de Español en Juveniles B, terminando en el puesto 17-18 en la general. Culminó en el 18º lugar de 23 equipos que jugaron el campeonato. Sí. Todavía no hay confirmaciones, Ariel, lo hemos dicho ya en su momento. Sí destacar la premiación para el jugador destacado del año, que es Nico Stuni, volante central, interno, de muy buen rendimiento, que tenemos entendido como categoría 2005 que va a subir a primera división y se le va a hacer contrato, se le haría contrato, ¿no? Siempre hay que potenciarlo, por ahora no está confirmado. Todo indicaría que hay 3 futbolistas que le van a hacer contrato, en lo que se refiere a la 2005. Hablamos del defensor, el marcapunta por derecha Santiago Caldas, y los 2 volantes centrales. Hablamos de Santino Felizola y Nicolás Ostuni. Veremos lo que pasa con Nicolás Espósito y Jorge Rojas.
Recordá que Papillú ya está consolidado en primera, no sé si ya tenía contrato, me parece que también se le va a hacer el contrato a Papillú, que mostró su potencial, y Toto Naredjo, que ya hace un año y pico que está con la primera división, los 5 casi confirmados del plantel profesional, yo diría confirmados para el próximo 2026-2005. Volverán a los entrenamientos en lo que respecta a las divisiones juveniles en el mes de febrero. Seguramente para mitad de marzo comenzaría el campeonato de juveniles B. Lo que sí me parece debe haber algunas modificaciones, algunos cambios en lo que respecta a divisiones juveniles, al fútbol amateur del Deportivo Español, porque en todo este 2025 no fue un buen trabajo en el Deportivo Español. Creo que hay muchas cosas para corregir, que no solamente pasa todo por una cuota que un juvenil paga o no. Me parece que Español en ese sentido debe cambiar el paradigma, debe reestructurar un montón de situaciones, debe haber más comunicaciones con los otros clubes, porque se ha cambiado mucho el trabajo de divisiones juveniles. Hoy la comunicación con los demás clubes, con los demás coordinadores, debe ser permanentemente en el día a día, debe haber un poco más de espacio para que los juveniles puedan desarrollar los entrenamientos y muchas cosas más que hay que corregir, pensando en el 2026 para ser un poco más serio en juveniles. Además, no es fácil, ¿no? La cancha 2 está detonada, totalmente detonada. Vos querés hacer un proyecto, o por lo menos intentar jugar, y ahí la verdad es que es imposible. Pero bueno, lo dijo Ariel, hay que hacer un gran replanteo más allá de lo estructural, ¿no? De las juveniles, infantiles, ¿no? Todo lo que es el proyecto. No es fácil en la primera C, lo tenemos claro, pero para construir de aquí en adelante, y no es de un día para el otro, esto lleva un tiempo, hay que tener prudencia, mesura, un norte, no manotazos de ahogado como suele pasar, y en ese sentido creo que esperemos que pueda haber un puntapié de partida para las divisiones juveniles que ameritan un cambio rotundo. Centro Asturiano de Buenos Aires. Actividades para todas las edades en Vicente López. Tenis, fútbol, pádel y mucho más. Quinchos, parrillas y hermosos salones. 2 piletas con vista al río y colonia de vacaciones para los más pequeños. Para más información, 11 51 58 58 58 y en redes sociales, @Centro Asturiano BSAS. Bueno, se viene el verano, ya está activo el Centro Asturiano con la colonia de vacaciones. Muchísimos chicos se han incorporado. El año pasado ya fue un éxito impresionante. Nos decían casi se incrementó en un 35% la demanda para la colonia de vacaciones del Centro Asturiano, que está en un lugar realmente estratégicamente bárbaro, ahí en Vicente López, en el campo Covadonga. Además, las piscinas son formidables. Y hablando de la temporada de pileta, podés informarte, porque hay planes con bonificaciones, hay beneficios para los que hacen actividades en el Centro Asturiano y también para los jóvenes. 11 5 158 5858, Centro Asturiano de Buenos Aires. La temporada 2026 es para disfrutar, y los domingos, los últimos domingos de cada mes, está el Día de la Familia. Puedes convocar a tu grupo familiar, tenés descuentos importantes, tenés la parrilla para utilizar y pasar un día en el club como las viejas épocas. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Restaurante Casa de Galicia, especialidad en mariscos, San José 224, segundo piso, 4381-5215. Accesorios para el automotor Fernández e Hijos, Allende 3429, Devoto. Laboratorio Industrial Kimway, 2094-1549. Instagram, @kimway.ok. Presente en esta audición Claudio Martínez y familia. Grupo Nórdica, empresa de construcción, www.gruponordica.com.ar, perfeccionando espacios. En su taza el mejor café, Licor Café, 4765-0296. El ABC de Corcubión dedica sus actividades a la conservación y promoción de la cultura y tradiciones gallegas. Cruz 1871, Vicente López. La Buenos Aires de Paco, variedad y sabor asegurado en pastas. Bucareli 2599 y sucursales. Se adhiere a esta audición Magalí, Gael y Luis Alonso. Estudio jurídico del doctor Carlos Villares y asociados. Derecho procesal, daños y perjuicios, 156193-4880. Centro Riojano Español de Buenos Aires, Avenida Belgrano 952, Capital. Garajes Hermida, de Leirado Hermanos, Rivadavia 1337, Cabello 3955, Capital. Presente en esta audición, Celia y Jesús Seoane, con el corazón en el Deportivo Español. Pasajes aéreos, hoteles y excursiones en Fab Travel, 4957-4000. Continuamos en Furia Española como hace 30 años, de pasión y fidelidad junto al Deportivo Español. Vamos a dialogar con el míster, con el técnico del primer equipo españolista, con el Chafa Néstor Fernández. Néstor, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marco. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, primero agradecerte por esta deferencia de atendernos y preguntarte por el balance de estos 4 meses que has estado al frente, que nosotros venimos destacando, lo bien que lo han hecho, ¿no? Le han cambiado el chip al equipo, consiguiendo el 65% de producción y armando un equipo altamente competitivo que, bueno, faltó muy poquito para conseguir los objetivos. Sí, la verdad que sí, que soy sincero, no es que nos conformamos con lo que hicimos, pero porque nosotros sabemos que del día 1 que hablamos con Diego, con Juan, con Emma, había un solo objetivo que era ascender, pero la verdad que en el lapso tan corto que agarramos y trabajamos, la verdad que nada, fue positivo, más allá de no llegar al ansiado ascenso. Néstor, a ver, vamos por partes. El primer objetivo, por supuesto, el mayor era el pelear por el segundo ascenso. ¿Qué le faltó a Español en esa serie con Ituzaingó, ¿no? Donde se perdió de local por ese error en la salida de Axel Romero? Bueno, que fue un error que terminó siendo ese detalle, ¿no? Venían cansados de Rosario. ¿Qué le faltó como para eliminarlo a Ituzaingó, que después termina ascendiendo por penales, ¿no? Sí, yo podría justificarme y poner muchos factores, pero la realidad nuestra fue que hoy, hablando con el diario el lunes, en lo personal, que no se lo, creo que se lo hablé con Danel, que es el ayudante de campo, yo soy una persona muy autocrítica y venía con muchas ganas de partidos anteriores de ponerlo al Perro Barrios de entrada, pero yo tenía miedo de ponerlo al Perro de entrada, donde las intensidades son mayores y que se me desgaste en los primeros 30 minutos, que requiere una intensidad mayor a cuando vos entras un segundo tiempo después de los 10 minutos, que él a partir de ahí me estaba dando muchísimo, pero por eso después cuando nosotros quedamos afuera yo lo pongo y le dije, la verdad que la puta madre que tendría que haber puesto antes, fue lo que me lamento como cabeza de grupo.
porque si bien él venía de una lesión, no lo quería exponer de una, como te digo, me estaba dando mucho los primeros 5 o 10 minutos que los ponía en los segundos tiempos, y después que lo puse con Alén, que me di cuenta que respondió, dije, y ahí me equivoqué. Lo tenía que haber puesto el día de Ituzaingó, que nos iba a dar juego, y nos iba a dar esas transiciones, esos pases filtrados, esos remates al arco, esa pelota parada de entrada, que no lo encontramos los primeros 45 minutos. En la cabeza yo tenía tratar de conectar los dos 9 con centro, con elaboraciones por fuera para terminar por dentro y que conecten tanto Víctor como Gonza, cosa que no pasó. Pero bueno, nada, para mí lo que faltó fue esa serenidad a la hora de las terminaciones, porque así todo, no teniendo un buen primer tiempo, ir perdiendo 2-0, cuando nosotros logramos empatar, estuvimos ahí cerca de poder pasar a ganarlo 3-2 también. El equipo tenía muy claro el objetivo, que era a la cancha donde vaya, sabía que tenía que salir a ganar por el equipo que teníamos, por la jerarquía, por la experiencia de jugadores que teníamos, y porque representaban a una institución que donde vaya se tenía que plantar y salir a ganar. Estuvimos muy cerca, no se logró, pero yo me quedo con esa búsqueda permanente de los muchachos que la verdad que fue para destacar. Néstor, y también te quedaste con esa espinita clavada de no poder ingresar a la Copa Argentina 2026. Sí, claro, todos queríamos ingresar a la Copa Argentina, pero también enfrentamos a un Claypole que jugaba bien, que se hacía dueño de la pelota, que tenía jugadores de jerarquía como Acosta, como Alfonso, como Paiva, Yodrá, y bueno, que no nos pudimos sacar ventaja. Y después, lo que digo siempre, los penales son para cualquiera, es suerte, porque aunque tengas jerarquía y precisión también, a veces te puedes equivocar, patear mal, y no tiene que ver con que estés todo el día pateando una pelotita, como muchos que no entienden, y los respeto, a veces te dicen, pero patean todo el tiempo la pelotita, ¿cómo puede ser que no la metan ahí? De lo cerca que está el punto penal. Pero bueno, tiene que ver con todo, con lo emocional también. Pero sí, obvio que queríamos entrar al cuarto cupo y nada, no se pudo. Si bien fuiste de menor a mayor encontrando el equipo, Néstor, además buscaste todas las alternativas, probaste puesto, jugador, cambiaste nombre, funcionamiento. La verdad es que lo diste todo con tu cuerpo técnico, lo mejoraron físicamente, mental y futbolísticamente el equipo. Esto está fuera de discusión y realmente hay que elogiarlo, y nosotros lo hemos dicho, que mereces la continuidad en Deportivo Español. La pregunta es, ¿en Rosario se vio la mejor versión de Español desde que llegaste? Sí, a mí me encantó la versión de Rosario, sobre todo el segundo tiempo, y me gustó mucho con Alén también, que se lo destaqué a los muchachos y le dije, la verdad que fue el mejor primer tiempo que nosotros jugamos desde que estamos acá. Sí, sí. Y esto que yo había cambiado, que creo que 6 jugadores, 6 o 7, pero los demás eran chicos que venían mostrando que estaban para ser titulares. Por ejemplo, el caso de Muñoz. El Muñoz, si ojalá que lo podamos retener, va a ser para nosotros un jugador muy importante, ya que a mí siempre me gusta armar ese doble 5 con un derecho y un zurdo. Yo creo que lo mejor fue Alén y Central Córdoba allá. Pensando en lo que viene, Néstor, más allá de lamentablemente la incertidumbre que está dando vueltas por el club, sé que tenés una prioridad, ¿no?, para dejar una buena base. Nieto, Cabrera, Barraza, Bocos, Martínez, Cohen, el Perrito Barrios, Nico Ríos, quizás me olvido alguno, por ahí pasa tu pedido, ¿no? Sí, primero quiero destacar también el laburo que hicieron los demás muchachos, como De Luca, como Víctor Gómez, que fue el que hizo el gol en el cierre de llave allá con Estrella del Sur, a Vivanco, que también a mí me respondió. En general, yo primero quiero destacar a esos muchachos que hoy le tocó partir, le tocó irse, a mi entender cumplieron un ciclo, pero son personas que conmigo fueron muy respetuosos
que se tiraron de cabeza y que representaron de la mejor manera, por lo menos el lapso que yo tuve, de la mejor manera a Deportivo Español. Y después, obviamente, para lo que viene, el objetivo es no tener un presupuesto tan alto, de reforzar ahí en las posiciones de la columna vertebral con gente de una edad media, obviamente con partidos en el lomo ya, y después darle la oportunidad a esos chicos que vienen con ese anhelo de llenarse de partidos de categoría más arriba, es decir, un Nacional B, Primera A, que obviamente no van a priorizar lo económico y sí lo deportivo, llenarse de partidos y de venir por esa gloria deportiva, ¿no? Néstor, hiciste varias prácticas de fútbol en estas últimas semanas con futbolistas a prueba. ¿Qué es lo que ves en cada ensayo a prueba? A vos te gusta mucho apuntar a esos entrenamientos de fútbol, ¿no? Sí, primero que todos los muchachos que vienen, la gran mayoría me lo manda gente de fútbol que yo confío mucho, que son coordinadores te vuelvo a repetir, de categorías más arriba, de Nacional B, de Primera A y de algunos Federal A también. Confío mucho plenamente en ellos, si no, no hacemos prueba al azar. Nada, la verdad que lo que trato de destacar y resaltar es el despliegue, la intensidad que tienen los muchachos, teniendo en cuenta que la cancha de Español es muy grande y que nosotros en un futuro, si Dios quiere, todo se acomoda, vamos a ser locales cada 15 días. Yo trato de cada 15 días de local apuntar a ganar, y de visitante obviamente, que con la historia que tiene el club y con lo que representa el escudo también tiene que salir a ganar, pero siempre de visitante tratamos de armar un equipo duro. Pero lo que trato de priorizar es la intensidad, la agresividad, el despliegue, y después obviamente nosotros averiguamos lo extrafutbolístico, que es cómo son como personas. Néstor, estuvimos viendo las prácticas en algunos casos de los jugadores que estuviste probando. A ver, si bien algunos no son muy conocidos, yo te quiero preguntar, y vos me podrás responder o no, pero había un 9 que gustó. Yo hablé en su momento de que Sebastián Vivas, cuando estaba Caruso, vino de una prueba y la terminó rompiendo con Ivo Constantino, ¿no? Y a veces esos jugadores que están ahí y que uno no los conoce tanto pueden ser muy productivos para el club también, ¿no? En lo deportivo. Después, obviamente, esperando que el club pueda negociar porcentajes a un futuro, ¿no? Creo que también es bueno este es mi punto de vista, que los jugadores que lleguen tengan un porcentaje para el Deportivo Español. El caso de Nico Ortiz, que es un delantero que jugó en el Federal, ¿es así que puede llegar a Español? Sí, yo le pasé estos nombres a Diego, Nico Ortiz, Robles. Nico Ortiz viene del Federal, Robles que viene de Aldo Civi. Nico Ortiz lo querían también de Leones de Rosario, otro chico también, Omar Pires, que también lo había pedido Víctor Zapata para el Leones de Rosario también, pero el chico priorizaba quedarse acá. Son todos chicos que no vienen por lo económico, realmente, vienen por lo que yo te digo, por llenarse de partido, porque saben que van a venir a una institución grande como lo es Deportivo Español, y que cuando del día uno que charlas con ellos, lo que menos le interesa hoy es la plata, y sí competir, sí llenarse de partido, y sí ir por la gloria. Y hay infinidades de casos. Te puedo nombrar a Matías Fernández, este chico que ahora está en Independiente Rivadavia, de Mendoza. Ese chico jugó en la Liga Escobarense. Sí. Elario Ramos es otro que está en Luján. Sí. Ha jugado en Catedral, de ahí de Hurlingham. Y nada, son ligas que realmente son muy intensas y que se pueden captar chicos que se los puede tener en cuenta después en categorías mayores. Ramiro Morales, que has tenido en JJ, lo conocés muy bien, ¿puede jugar en Español? ¿Es una de las posibilidades, el central que juega en el equipo de Loma Hermosa? Sí, él es un chico que yo había sacado de unas pruebas, que venía con formación de estudiante de La Plata. Primero es una gran persona, un gran pibe, y después a la hora de laburar, agacha la cabeza, empuja, buen compañero. Y es un muchacho con características que lo puedes usar. Él jugó siempre de central, pero también lo puedes usar con línea de 3 como stopper, como lateral,
tiene buena salida, tiene muy buen juego aéreo, con los pies también juega bien, y obviamente lo que yo te digo, es una persona que yo tuve en JJ y la verdad que me ha respondido siempre de la mejor manera, y sabe, en el caso que lo puedan arreglar, sabe que viene a un club con pretensiones de pelear el torneo. Hablando de pretemporada, Néstor, la idea es hacerla en el club, en el Deportivo Español. Sí, obviamente, nosotros queremos tratar de que el club no gaste tanta plata, por eso también el proyecto nuestro va a ser muy parecido a lo que hicimos en JJ, como te dije antes, tratar de traer en las posiciones clave un buen arquero. Ahí también habíamos captado un chico que estuvo en Boca, quedó libre de Boca, con buen porte, la verdad que me gustó mucho lo que vi, mucha reacción, saliendo muy bien, y bueno, también libre de Boca, y bueno, tratar de que gasten lo menos posible, y después obviamente sí vamos a tener que traer jugadores prioridades ahí en la columna, pero después la pretemporada hacerla ahí en casa como para que el club no tenga grandes gastos. También, Chafa, sos un técnico que le gusta mucho mirar abajo, ¿no? Como los apellidos Papillú, Narejo, Calda, Felizola, Ostuni, entre otros. Sí, a los chicos sabemos que hay que elaborarlo muchísimo. En el caso de este campeonato que pasó, los usamos porque la verdad que los chicos tuvieron una entrega bárbara y pensamos que fue el momento ideal, pero sabemos también que son chicos que tienen que seguir creciendo, seguir mejorando y encontrar el momento para que ellos puedan participar. Hoy creo que necesitan mucho trabajo todavía, pero sí, obviamente lo vamos a estar observando y lo vamos a estar trabajando de la mejor manera para seguir potenciando jugadores que obviamente son del club. Otra de las cuestiones, ¿no? Sabiendo que tenés un mensaje austero, que sos de cuidar en un punto la estructura de lo que es lo económico, ¿no? Y en esta cuestión de armar un buen equipo también es importante el campo de juego del Estadio España, ¿no? Trabajarlo para poder desarrollar el juego que vos querés. Sí, esos son uno de los puntos que yo charlo con Diego, que le digo que la cancha nuestra tiene que estar buena, porque si no, obviamente es muy difícil que la pelota circule, y que los equipos tienen que venir, cuando nosotros somos locales, tienen que venir a pasarla mal. Claro. Pero para eso necesitamos que el campo de juego mejore, obviamente. Sí, Ariel. Néstor, por último, agradecerte por supuesto esta charla con nosotros. La verdad es que has hecho un trabajo muy bueno, muy bueno. No se cumplió el objetivo, bueno, porque es fútbol. Pero la pregunta es, ¿qué se siente, ¿no? Después de haber sido, yo creo que te lo pregunté en algún momento, pero bueno, hay instancias, ¿no? Vos fuiste campeón como jugador y ahora te toca la faceta de ser técnico y bueno, en este año que se inicia, si se da todo como pensás, armar, ¿no? Dentro del presupuesto, lo acotado que está, tu impronta, tu equipo para el año que viene, para vos significa un desafío enorme, ¿no? Sí, es algo lindo. Nosotros vamos a tratar primero de traer gente, buenas personas sobre todas las cosas, gente ordenada, y que sepan, que tengan esa magnitud y saber al club donde vienen, con la historia que tiene el club y con lo que jugó el club en su momento. Obviamente a los equipos lo hacen grande los jugadores y no el escudo, pero ellos tienen que saber la historia que tiene el club y tienen que saber que el local o visitante tienen que hacer valer el escudo. Y obviamente nosotros vamos a hacer un gran trabajo para tratar de llevar a Español lo más arriba posible. Néstor, gracias por esta charla, felices fiestas, que tengamos un excelente 2026 con vos al frente del primer equipo y que se pueda, no tengo dudas que vas a armar un equipo competitivo y que va a estar a la altura. Bueno, muchas gracias, felicidades para ustedes también y obviamente el mismo anhelo que tienen ustedes, el mismo que tenemos nosotros, de
llegar al ansiado ascenso. Vamos a luchar por eso. Abrazo, ahí saludo a todo el equipo de cuerpo técnico que tenés contigo trabajando ahí en Español. Un abrazo para todos. Abrazo grande, gracias. Abrazo. Ahí está el técnico de Español, Néstor El Chafa Fernández, aquí en Furia Española. Con una masa crocante y casera, la mozzarella estacionada en su punto justo. El fuego de los hornos de barro, la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces. Almacén de Pizzas. Delivery 5263-9800. www.almacendepizzas.com. Almacén de Pizzas. Buena pizza siempre. Mirá el Eibar, el armero que no venía muy bien, ¿no? Raúl querido, en la madrugada española, como siempre tan atento, gracias por estar en Furia Española, amigo. Se viene la Navidad y bueno, tenemos competencia en la División de Plata, la más competitiva de España y de Europa quizás, estimado Raúl Canales Gómez. Se viene la Navidad y San José, el técnico del Eibar, tenía miedo a no comerse el turrón, como se suele decir en España, a los entrenadores que les despiden antes del paro navideño. Se lo va a comer gracias a 3 goles en un partido en el que le ganó al Valladolid con Madariaga, Bautista y Corpas como goleadores. Era la última bala que tenía el técnico antes del paro navideño. De todas formas, mucho va a tener que cambiar el Eibar en estas vacaciones, mucho trabajo tiene por delante, porque la temporada está siendo totalmente decepcionante y está más cerca de pelear por no bajar que de cualquier otro objetivo. Un Valladolid que se ha quedado sin técnico porque se lo ha llevado el Real Oviedo. Un caso un poco curioso, ¿no? Yo creo que se lo han llevado más por el cartel que tenía antes en México que por lo que estaba haciendo en el Valladolid, que no era gran cosa. Y ahora quien suena para dirigir al conjunto pucelano, Benet. Es jugador, si se acuerdan los oyentes, del Sevilla, entre otros. Y luego en los banquillos profesionales han tenido a Huesca y Sevilla Atlético, que es el filial del Sevilla, y ha sido segundo del Cholo Simeone, también del hijo de Ancelotti en la breve etapa que estuvo en el Botafogo. Bueno, es el que más suena a estas horas para dirigir al Valladolid. Una segunda división en la que hay varios nombres propios. Benedetti, el centrocampista colombiano, que ya está en Gran Canaria para jugar con la Unión Deportiva Las Palmas. Socó, el delantero del Almería, que se va a disputar la Copa África y el Almería está buscando reemplazo porque sabe que si todo va bien va a estar mes y medio sin su delantero estrella. Y luego Jeremy, un futbolista que pertenece al Racing, que hasta hace no mucho ni contaba para los entrenadores del Racing de Santander. Alternaba el filial y las categorías inferiores con los entrenamientos con el primer equipo, pero prácticamente no había tenido oportunidades. Este año José Alberto se las ha dado y es la gran revelación, no del Racing, sino de segunda división. Un delantero que además, por su ascendencia ecuatoriana, podría ser convocado con la selección de Ecuador para la disputa del Mundial. Y se va a ir al fútbol alemán. Todo apunta que el Stuttgart va a pagar los 7,3 millones que marca su cláusula de rescisión. El Racing, cuando lo renovó hace un par de años, creo que no pensó que iba a ser el futbolista sensación de esta primera parte de la competición, y con los precios que se pagan hoy en el fútbol, 7 millones es casi un regalo para cualquier club un poco potente. Lo único que está intentando el Racing es que si el Stuttgart se lo lleva, por lo menos se lo deje cedido a préstamo hasta final de temporada, porque si no, las opciones de ascenso del conjunto cántabro se van a ver reducidas. Y en segunda división hay que hablar también de una noticia, bueno, cuando menos polémica, ¿no? 57 personas detenidas, aunque bueno, lo de personas, alguno de ellos igual hasta le viene grande, por los incidentes provocados en el Granada-Cádiz. Quedaron las aficiones de Granada y Málaga que se les unieron para hacerle una emboscada a la del Cádiz, a la que la apoyaban otras aficiones también, como podía ser la del Burgos. En total, batalla campal y 57 detenidos por los incidentes ocurridos hace menos de un mes. Y en el fútbol de segunda división, este sábado se van a disputar el Andorra Deportivo, el Huesca Racing, Leganés Sporting y Las Palmas Cultural Leonesa. Para acabar el repaso al fútbol español, hablar de la Copa del Rey.
Hay 5 supervivientes de segunda división: Deportivo, Racing, Cultural, Burgos y Albacete, que entrarán en el bombo junto a 10 primeras y a un partido aplazado, que es el Granada-Rayo Vallecano. El sorteo va a ser el 7 de enero, las eliminatorias se disputarán el día 13. Una Copa del Rey que no dejó sorpresas, pero sí bonitos partidos, porque el Real Madrid se clasificó, pero sufrió para acabar ganando al Talavera. Ni siquiera un gran Mbappé pudo llevar tranquilidad al equipo de Xabi Alonso, que cada vez se tambalea más. El Barcelona solventó su partido contra el Guadalajara. El Atlético de Madrid sufrió mucho para doblegar al Atlético Baleares, con una actuación soberbia tanto de Griezmann como del portero, de Musso. Pero como digo, todos ellos sufrieron. El Athletic de Bilbao ganó en la prórroga. Lorense, que ya se había cargado a 2 primeras. Sufrieron todos, pero todos se clasifican. Y esto ha dado lugar también a que algunos técnicos, como Eder Sarabia, el del Elche, equipo que también estará en el bombo, diga que la Copa del Rey tiene un formato cada vez menos justo. Y mira que no suele ser Eder Sarabia el entrenador con el que más comulgo. En este caso tiene razón. No es normal que los clubes más grandes, los que juegan la Supercopa, entren en la tercera eliminatoria cuando otros equipos han tenido que superar ya 3 rondas, y que ahora, en el siguiente bombo, los 4 que juegan la Supercopa tengan prioridad para medirse a equipos de inferior categoría. Es decir, los 4 se van a medir a un segunda división, que a priori también te da ventajas para pasar. Si se clasificaran, ya estaríamos en cuartos de final. Es decir, juegan casi la Copa en la recta final. Es para hacerlo mirar. Antes de la tanda y después del informe muy detallado de Raúl Canales Gómez, nuestras condolencias para la familia Leirado, un abrazo para Joaquín, para Guillermo, para toda la familia por el fallecimiento de su papá, para Domingo, ¿no? Que ha inculcado los colores del Deportivo y de la galleguidad a su familia. Ospaña, excelencia médica y respaldo internacional. Servicios de medicina privada en todo el país. Consultorios propios. Ospaña, Venezuela 1146 Capital. 4382-0400. Borrajo Propiedades. Compraventa, alquileres, tasaciones sin cargo. Ramón Falcón 6691, casi esquina Lisandro de la Torre en Liniers. 4644-3333. Frigorífico El Bierzo. Desde 1957 la familia del sabor. Búscanos en Instagram, @fiambres.elbierzo. Pizzería Solera, hechas con la mejor mozzarella. Pizza al corte, en Villa del Parque, Cuenca 2756 y en el microcentro, Sarmiento, esquina Maipú. Centro Galicia de Buenos Aires, actividades culturales, sociales y deportivas. Bartolomé Mitre 2552 Capital. Campo Deportivo en Olivos, Avenida del Libertador 2025, 4799-7750. Para darte la tranquilidad cuando la necesitas, Marcelo De Stefano, productor de seguros, 155475-6605. Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del expresidente del club, Daniel Calzón, acompañando siempre al Deportivo Español, Adriana Calzón. España y el mundo en sus manos con Hispania Viajes, una agencia a su servicio. Avenida Rivadavia 1356, teléfono 4384-8011. Corcho Restó, pastelería de excelencia y los mejores platos del día. Avenida Las Heras 2001, Recoleta. Casa Sánchez, grabados láser, sellos de goma, Lima 461 Capital Federal, 4383-2246. Fábrica de embutidos Milu, calidad en su mesa, embutidos premium, Entre Ríos 2215 Quilmes, 4250-3803. Restaurante Paxapoga, expertos en paellas, Beruti 4643 Palermo. En Pinamar nos encontrás en Del Tuyú 257. También te esperamos en Cariló, Avellano 285. Bueno, último tramo de Furia Española para agregar en el informe de fútbol profesional, Ariel, las bajas, ¿no? Repetir, y el éxodo continúa, se ha desmantelado. Caída de Maduro. Creo que en algún caso puntual, ¿no? La mayoría de los futbolistas que están en la lista out, no hay, creo que, ningún tipo de objeciones, ¿no? Caída de manifiesto, en muchos casos no rindieron, no aportaron absolutamente nada, en otros hubo falta de compromiso, esto lo decimos nosotros porque estábamos en el día a día, en otros casos fueron muy conflictivos y en otros
tuvieron un desempeño que en la primera etapa fue bueno y en la segunda etapa no fue tan bueno. Y se cumplió un ciclo, eso lo dijo el técnico, es cierto, se desgastó mucho, así que creo que en líneas generales está bien en la lista que se han ido en un 95%, por no decir un 100%. Nos siguen en español Mauro Ruggero, Sebastián De Luca, Emir Ham, Axel Romero, Víctor Gómez, Gonzalo Vivanco, Cristian Seltzer, Leonel Corro, Santiago López, Alejandro Barbaro, Mauricio Romero, Nicolás Salerno, Mauricio Fernández y Tomás Esposaro. Recordamos que se había ido primero Marcos Vale, antes que termine el campeonato le surgió una propuesta en el interior y rescindió contrato Marcos Vale. Aragón, Macri y Capdevila, yo creo que tampoco van a seguir en esa lista que vos recién dijiste. Creo que probablemente uno se lamenta, tampoco, qué sé yo, no son jugadores indispensables, pero Mauricio Romero y Nicolás Salerno podrían haber seguido en Español, según creo que nuestra óptica podían aportar algo más. Vilariño va a seguir, una buena alternativa, Ariel, para agregar información. Y hay que ver si vuelve el bicho David, ¿no? Que estaba a préstamo en excursionistas, ¿no? de la plantilla del Deportivo. Santi López, uno tiene un cariño por Santi López, también uno de los que fue muy noble, ¿no? Como siempre. Y veremos lo que ocurre con Santiago Giosini también. Tal cual, no sé si va a continuar Santi Giosini, más que nada también por una cuestión económica. Hay muchos casos que también eso tiene mucho que ver. Claro, porque lo dijo el técnico y lo hemos dicho también nosotros. Aquí hay una incertidumbre para saber qué va a pasar en el futuro inmediato, en lo económico, en el armado de lo que es el presupuesto, que va a bajar, y está bien que así sea, y se van a incorporar jugadores más jóvenes. Una de las dificultades que lo padeció Español es que en el promedio de edad, en el equipo de Apuso, por ejemplo, en la mayoría de los partidos era un promedio de 33 años, una barbaridad. Terminó jugando con un mix, ¿no? Siempre jugadores más grandes, ¿no? Terminó jugando los más grandes, pero se incorporó Nieto, Mauricio Romero en su momento, Salerno también, cuando entró Néstor Fernández, ¿no? Y ahí el equipo como que entró un poco, Muñoz encontró más dinámica en esa rotación y el equipo, bueno, mejoró mucho la imagen porque terminó mejor de lo que empezó la temporada, más allá de que no se logró ningún objetivo. La idea de Néstor Fernández es armar una plantilla con un promedio de edad entre 26 y 27 años. Tal cual. Veremos qué pasa con lo que decíamos, los jugadores que son del gusto del cuerpo técnico para que continúen. Ahí empieza a tallar lo económico, si hay alguna otra oferta. La prioridad es Nico Ríos y Cabrera, me parece, de todos los nombres que uno fue mencionando. Hay que ver si tienen oferta también, ¿no? Pues Nico Ríos, ya sabemos lo que puede dar. Y también un poco el tema de cumplimiento en lo económico de cara al futuro inmediato, que también no es menor. Y Nico Ríos se arrastra una fecha de suspensión. Después habrá que ver eso, pero en teoría no podría jugar el primer partido. El lunes se sortea el campeonato, estaremos, atención, minuto a minuto, seguimos en redes sociales porque estaremos minuto a minuto con el sorteo del fixture el lunes 15 horas estipulado horario en el predio de Seiza Lionel Messi, donde se va a saber el formato, esta versión de que si Leones de Rosario tienen la prohibición para ascender o no, eso quedó ahí dando vueltas, como fue invitado, una AFA convulsionada de los últimos 20 y pico de días desde que Verón pateó el tablero y el pasillo gate y todo lo que sucedió, quedó todo revolucionado, convulsionado, vamos a decir, Ariel. Así que vamos a ver qué pasa con el formato de campeonato, si va a haber 2 zonas nuevamente. Tiene pinta que sí, 2 zonas de 14. De 14. Había una versión que iba a subir también, como sucedió en algún otro momento, equipos así como Ezeiza Fútbol Club, ¿no? Y Metalúrgico, que al final eso quedó sin efecto. Así que vamos a ver, se entiende que va a haber 2 ascensos, sí, y el comienzo del campeonato estipulado para el 21 de febrero. Todo se va a confirmar el lunes. Así es, Marcos. Ariel, que tengas una linda Navidad vos y tu familia. Felices fiestas para todos.
para toda la familia españolista, a brindar en la Navidad, en la Nochebuena, por la salud, por supuesto, de todas las familias, por el Deportivo Español, ¿sí? Y porque siempre hay que pregonar con el ejemplo, siempre digo, ¿no? Con los valores, con eso que te transmitieron en tu casa, con todo lo que vos le das a tus hijos, y bueno, que sirva esta Navidad para unirnos como país también, más allá de lo futbolístico, y que podamos sacar adelante todo, y en ese contexto, en lo deportivo, que Español pueda, ya en el 2026, ya tendremos tiempo el próximo viernes de hacer buenos deseos, ¿no? para brindar en el 31 y el 1 de enero. Ariel, bueno, buen fin de... Igualmente. A pasarla bien en familia. Abrazo para toda la gente de Ecomedios, ¿sí? A Manuel Marbazo, que ya hace unos cuantos años nos tratan muy bien aquí, estamos muy cómodos. Y a los operadores que hacen un laburo extraordinario, como Gerardo Subirana, que es toda una historia aquí en la radio. Nos vamos, abrazo de Gol Españolista, y el reencuentro será el viernes que viene aquí en Ecomedios. Chau. España, 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 que